Tenemos justamente en la línea al canciller del Perú, al señor Néstor Popolizio. Le damos la bienvenida a TV Perú Noticias. Canciller, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Perla. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con usted. Sí, canciller, básicamente lo que ustedes están haciendo en este comunicado es no reconocer, evidentemente, el segundo mandato de Nicolás Maduro, que se va a extender por los siguientes 6 años. Pero yo quisiera que nos dé más detalles de la importancia de los puntos aquí expuestos en este pronunciamiento público. Tiene usted toda la razón, Perla, porque lo que estamos diciendo de manera categórica y política es que no reconocemos al gobierno de Maduro, que inicia un mandato ilegítimo a partir de hoy. Y eso porque las elecciones pasadas del 20 de mayo del 18 fueron unas elecciones que no fueron reconocidas porque no contaron con la participación de todos los actores políticos en Venezuela, que no contaron con un proceso justo, libre, transparente, ni las mínimas condiciones democráticas. La consecuencia natural de eso es desconocer el régimen de Maduro, y hoy día lo que se ha consolidado es una dictadura justamente en Venezuela. Y eso es parte de lo que nosotros hemos hecho como Grupo de Lima el 4 de enero en la reunión de cancilleres, que usted ha visto que también ha tenido una expresión contundente en términos políticos de desconocimiento del régimen de Maduro, y además hoy día el Consejo Permanente de la OEA también ha aprobado una resolución que es coincidente con aquello que ha hecho el Grupo de Lima, coincidente con las expresiones que ha tenido el Perú, coincidente con lo que ha hecho la Unión Europea también en ese momento de desconocer al régimen de Maduro. O sea, que existe una presión de carácter internacional hacia el régimen de Maduro y que constituye una expresión de solidaridad con el pueblo venezolano, que es el llamado justamente a hacer todas las acciones para recuperar la democracia en Venezuela. Ministro, y efectivamente... Lo que hemos hecho es llamar en consulta a nuestra encargada de negocios, porque como bien sabe usted, hace como 2 años el Perú retiró a su embajador de Venezuela. La teníamos a nivel de primera secretaria como encargada de negocios. Ella va a estar viniendo a Lima para informarnos de lo que está ocurriendo en Venezuela, además de aquello que percibimos por los medios de prensa. Ministro, lo que ustedes habían solicitado, entiendo, como Grupo de Lima, es que Nicolás Maduro no asuma en funciones, sino que más bien transfiera el poder al presidente de la Asamblea Nacional. Una figura, ministro, que está contemplada en la Constitución venezolana, pero que fue descartada de plano por Nicolás Maduro. Absolutamente. Y usted ha visto que tanto el Grupo de Lima como en el comunicado que hemos difundido hoy, nosotros le damos el pleno respaldo a la Asamblea Nacional, que es el único órgano constitucional democráticamente elegido en el año 2015 y que nosotros reconocemos. Y usted ha visto que la juramentación de un presidente en términos normales y constitucionales en Venezuela, de acuerdo a su Carta Magna, debe ser ante la Asamblea Nacional. Eso no ha ocurrido, eso lo han hecho ante un Tribunal Supremo de Justicia que tampoco está reconocido, porque el reconocimiento es aquel Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio. Definitivamente, acá lo que nosotros estamos diciendo es que se ha configurado un régimen dictatorial en Venezuela, y por eso hacemos un llamado y una exhortación a la comunidad internacional para continuar presionando a todo el régimen venezolano y darle un respaldo, una solidaridad al pueblo venezolano para que ellos se pronuncien y hagan las acciones para la recuperación de la democracia y del orden constitucional en Venezuela. Antes de la toma de mando del presidente Nicolás Maduro y evidentemente de ese comunicado que ustedes acaban de emitir, el presidente venezolano habló el día de ayer para la prensa internacional
dijo que no conocía al presidente Martín Vizcarra, de hecho hasta le cambió el apellido, dijo que no sabía cómo había llegado al poder, pero además le dio 48 horas al Grupo de Lima para que se rectifique. De lo contrario, dijo, voy a aplicar duras medidas diplomáticas. ¿El Perú está preparado para recibir la embestida de parte del presidente de Venezuela, canciller? Mire, en primer lugar, el gobierno del Perú no hace mayores comentarios sobre términos insultantes empleados por miembros de un régimen dictatorial sin legitimidad reconocida por la comunidad internacional. Y lo segundo, nosotros no actuamos bajo una presión determinada de un régimen que desconocemos. El Perú es libre de expresarse de manera soberana sobre los aspectos que consideren que corresponden al interés nacional, y en este caso el interés nacional y que corresponde a la política de Estado, de política exterior del Perú, es defender y promover la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las expresiones libres que pueden tener todas las personas en un país. Y definitivamente nosotros hacemos una exhortación en términos globales a toda la comunidad internacional para que atendamos justamente lo que está ocurriendo en Venezuela, un éxodo masivo de venezolanos en la región que es producto de las acciones antidemocráticas, dictatoriales, y que han generado una crisis política, económica y social que ha llevado a una crisis humanitaria de tal magnitud que hoy día, como usted bien sabe, en el Perú tenemos ya más de 650.000 migrantes venezolanos y que nosotros como país de acogida estamos atendiendo como corresponde con la solidaridad del caso. Permítame invitarlo, por favor, para escuchar juntos, además a nuestro público también, las recientes declaraciones que ha dado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha hablado específicamente del Grupo de Lima. Vamos a escuchar. El llamado Cartel de Lima sacó un comunicado. Aquí hay expertos en diplomacia, cancilleres, estudiosos del derecho internacional. Yo creo que se pudiera hacer un estudio comparativo y creo que no hay un documento que se pueda comparar en su carácter ofensivo, violatorio del derecho internacional, en su carácter intervencionista, al documento que aprobó el grupo de gobierno de derecha. Pretenden darnos órdenes de qué debe hacerse dentro de Venezuela, qué debe hacer el presidente legítimo, qué debe hacer el Tribunal Supremo de Justicia, qué debe hacer el Parlamento, qué debemos hacer los venezolanos, como que Venezuela fuera un país intervenido, colonizado, monitoreado. El presidente Nicolás Maduro ni siquiera ha podido juramentar ante el Parlamento de su país. Lo ha tenido que hacer ante el Poder Judicial, esto es, ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque entre estos poderes ni siquiera se reconocen mutuamente. Estamos en la línea con el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, y yo quisiera conocer, ministro, su impresión después de haber escuchado estas recientes declaraciones de Nicolás Maduro. Mire, realmente trata de descalificar un comunicado que ha sido políticamente categórico y contundente por la situación que pasa Venezuela, que es la ruptura de un orden constitucional, la ruptura de la democracia, la consolidación de una dictadura en ese país y que definitivamente no va a estar de acuerdo a sus intereses. Así que nosotros lo único que podemos aseverar es que continuaremos con nuestra política de defensa de la democracia a nivel de la región y exhortaremos a otros países de la región para que también lo sigan haciendo. Pero fíjese usted, descarta lo que dice un grupo de países democráticos en la región y también se han unido de manera coincidente a este pedido que se ha hecho al régimen de Maduro, la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países del mundo que también valoran la democracia,
la preservación de los derechos humanos y su protección, y la preservación y la protección de las libertades fundamentales. Ministro. Así que yo creo que son expresiones que nosotros no deberíamos darle mucho respaldo, porque las expresiones de gobiernos dictatoriales definitivamente no deben tener mayor cabida. Entiendo, ministro, que este viernes 11 se está convocando a una reunión de cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Comunidad Andina, justamente para tratar el tema Venezuela. En realidad tenemos ahí la convocatoria para la elección del nuevo secretario general, porque el anterior, que habíamos elegido hace como un mes, renunció por razones personales. Vamos a proceder a esa elección mañana, y también será una oportunidad para que los países, ¿no?, que somos parte del Grupo de Lima nos pronunciemos individualmente sobre la situación en Venezuela. Pero no es parte de la agenda de la reunión mañana de lo que nosotros llamamos como el CANRE, que es la reunión de los cancilleres y los ministros de Comercio, y el propósito es la elección del nuevo secretario general de la Comunidad Andina. Ministro, debo ya ir cortando esta comunicación, no sin antes preguntarle sobre el punto 4 del comunicado. Dice, se ha confirmado que las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones con o de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas. Y en ese sentido, nos preguntamos sobre el tema de las remesas, el dinero que envían los ciudadanos venezolanos que están en el Perú para su familia que está en Venezuela. ¿Esto se vería afectado? No, eso no se va a ver afectado, porque son otro tipo de canales que se utilizan para ese tipo de transferencias. Normalmente no se utiliza el sistema bancario o financiero. ¿No? Usted conoce que hay otros mecanismos como Western Union, o no deseo mencionar otros tantos, pero también que se utilizan para hacer este tipo de remesas. Y además, usted ha visto que el impedimento de ingreso a nuestro país es para 100 miembros del régimen y las personas relacionadas a la cúpula del régimen de Maduro, y eso no afecta en absoluto al pueblo venezolano. Muchas gracias al ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, por esa comunicación telefónica con TV Perú Noticias, segunda edición. Paraguay ha roto relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. La OEA no reconoce su segundo mandato. La Unión Europea tampoco estuvo presente, y el Grupo de Lima acabamos de escuchar este comunicado.